Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, gracias por tu presencia, por tu amor, por las cosas con las que nos rodeas y nos muestras tu cuidado, Señor, y tu atención. Tú estás pendiente de cada cabello que cae de nuestra cabeza, Señor. Y de toda cosa meticulosamente hablando, tú estás allí, Señor, celándonos, deseándonos, Señor, como dice tu palabra, que tu Espíritu nos anhela celosamente. Te pedimos que nos des entendimiento en este estudio, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, continuamos con el capítulo 9 de Eclesiastés, ¿de acuerdo? Básicamente están conectados. Eclesiastés 8 y Eclesiastés 9 es como que está continuando el discurso que está teniendo Salomón, ¿no? Y voy a leerlo rápidamente porque ya gasté 10 minutos del estudio y no era mi intención, pero valió la pena la respuesta que le dimos a la hermana. Dice versículo del 1 al 2. A todo esto, dice Salomón, dirigí mi atención para concluir lo siguiente: que la gente sabia y honrada está en las manos de Dios, lo mismo que sus obras, pero que nosotros, los mortales, nada sabemos del amor ni del odio, aun cuando los tengamos delante de nosotros. A todos nos espera lo mismo. El mismo final tendrán los justos y los injustos, los buenos y los malos, los puros y los impuros, los que ofrecen sacrificio y los que no lo ofrecen, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, a los que hacen juramentos y a los que no los hacen. Entonces, básicamente, un panorama general de esta observación de Salomón en estos dos versículos sería que el destino del hombre está en las manos de Dios. ¿De acuerdo? En eso estamos de acuerdo. Según Salomón, tanto el impío como al justo les espera lo mismo, es decir, tribulaciones y muerte al final. Desde un punto de vista secular es natural, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, el termómetro con el que Salomón mide la vida es que al final todos morimos. Y por si fuera poco, nos pasan las mismas calamidades a todos, tanto a impíos como a justos. El asunto es que, si damos una leída rápida de estos versículos, reflejan una pequeña línea, digamos, antagónica, ¿no? O antagonista en la mente de Salomón. ¿Por qué? Porque los justos y sus obras están en las manos de Dios, pero también a los justos y a los impíos les espera lo mismo. Es decir, es como que, ¿de qué sirve que yo sea justo si igual me va a pasar cosas malas? ¿No es cierto? Entonces, si queremos buscarle el lado amable a lo que está diciendo Salomón, esta sería que, aunque una persona justa pueda enfrentar el mismo final como el final que enfrenta la persona injusta o impía, ¿no? Al menos el justo sabe que su vida está en manos de Dios. Esta sería la ganancia, por así decirlo, de alguna manera. ¿Por qué? Porque el impío que no cree en Dios hace lo que le da en gana, pero también le vienen calamidades y no se explica por qué le vienen. En cambio, el justo, cuando vienen las calamidades, sabe por qué vienen las calamidades. Dios se revela por medio de la necesidad también para enfrentar las tribulaciones. Entonces, acá hay una pregunta que yo quisiera hacer. Por ejemplo, ¿no? Si a los impíos les espera un final determinado, ¿no? Si a los impíos igual le va a pasar lo malo, ¿cuál sería la diferencia o la ganancia entre el ser justo o ser impío? ¿Cuál sería la diferencia? Yo puedo ser justo, pero me suceden cosas malas. Entonces vivo injustamente porque igual me va a pasar cosas malas. Entonces Salomón acierta desde un punto de vista general que el ser humano no puede discernir lo que es el amor o el odio. Tal vez, ¿ya? Él está hablando del amor humano y el odio de los seres humanos que tienen los unos por los otros. Obviamente, porque Dios no odia, ¿no es cierto? Pero entonces él dice, los seres humanos estamos tan lejos de comprender el amor y el odio porque somos tan advenedizos y lo mismo nos pasa a todos nosotros. Entonces, lo que nos pasa también es porque o amamos mucho o odiamos mucho y afectamos a nuestros semejantes y por eso las calamidades suceden. Entonces el versículo 2 habla del futuro que les espera a los justos, a los injustos, a los buenos, a los malos, a los puros, a los impuros, a los que ofrecen sacrificios, a los que no los ofrecen, a los que hacen lo bueno, a los que hacen lo malo, a los que hacen juramentos o a los que no lo hacen. Aunque a todos les espera lo mismo, es decir, la muerte. Y es que esta mirada sintética y fatalista de Salomón no aporta respuesta estimulante para mantenernos en rectitud y en el temor de Dios. ¿De acuerdo? Si aislamos esto del requerimiento de la ley de Dios y vemos desde una perspectiva netamente secularizada, la rectitud y la justicia no tienen mayor recompensa. Es decir, ¿de qué me sirve a mí vivir una vida justa y piadosa obedeciendo a Dios, ¿no? Si a los impíos les da igual? A los impíos les va a pasar lo mismo, las mismas calamidades le pasan a los impíos que a mí, que quiero vivir justa y rectamente. Entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la bonanza que puedo obtener de todo esto? ¿No? Entonces, fuera de este análisis, lo que podemos ver es que una vez más Salomón usa una descriptiva básicamente circunstancial, ¿de acuerdo? Él juzga los hechos por las apariencias,
pero las entremezcla con componentes de su presunción. ¿Cuál es la presunción de Salomón? Que bueno, al impío y al justo le pasa lo mismo y todos mueren al final y todos son olvidados, ¿no es cierto? Es lo que él dice. Entonces, es decir, él cree que Dios es quien determina el curso de acción de los hechos de los hombres, pero a su vez nos permite disfrutar de lo que nos da y también castiga a los irreverentes. Por eso Salomón dice, lo mismo acontece a todos, no importando la condición espiritual de cada uno. El asunto es que el impío, cuando le viene una calamidad, en realidad quisiera estar en la mente de un impío, de un ateo, por ejemplo, ¿no? Cuando le viene una calamidad terrible o enfrenta la muerte, ¿qué hace? ¿A quién recurre en su interior, en su pensamiento abstracto, cuando piensa de sí mismo? ¿Podría decir, Dios mío, ayúdame? Pero si no cree en Dios, ¿no? Bueno, yo siempre he pensado que no hay ateo hasta que le pongan la pistola en la cabeza. En ese momento decir, ay Diosito, por más ateo que haya sido toda su vida. Entonces, esto es bien interesante analizarlo desde ese punto de vista. Continuemos, versículo 3 al 6 dice, hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol, y es que a todos los mortales los espera lo mismo. Bueno, esto no es un descubrimiento de Salomón, básicamente es una descripción. Y que durante toda nuestra vida tenemos el corazón lleno de maldad e insensatez y que al final acabamos entre los muertos. Otra vez más este fatalismo de Salomón. Versículo 4. Sin embargo, hay una esperanza para todos los que viven, pues un perro vivo es mejor que un león muerto. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben, nada esperan, porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios, sus envidias, y jamás vuelven a participar de nada de lo que se hace debajo del sol. Entonces, este versículo 3 también es una descripción de lo que es normal en un mundo caído. Obvio, el mundo está caído y a la gente le pasan calamidades porque causa y efecto. El hombre pecó y el Señor juzgó y dijo bien claro, ¿no? La tierra ya no te dará su fruto con la misma fuerza, sino que espinos y carros te producirá. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. No significa que a la mujer de repente no le iba a doler cuando iba a dar a luz antes de la caída, porque Dios dijo, multiplicaré. No sabemos, no podemos especular, pero todas las inclemencias, incluso los desastres climatológicos, son causas del pecado del hombre, ¿de acuerdo? La extracción de crudo en todo el mundo, ¿se imaginan los forados subterráneos que dejan? Por eso puede haber algún desplazamiento de placas, continentales o cambios atmosféricos, etcétera. El hombre mismo se está echando de tierra en la cabeza. Entonces, el corazón del hombre está caído. Y esto es una realidad. No es un descubrimiento de Salomón, lo que Salomón describe. La realidad de que el hombre se inclina, y está lleno de maldad como consecuencia de la caída, y por consiguiente todos vamos a morir. O sea, esto no es que Salomón dijo hay un mal grande, sino, no fue un descubrimiento de Salomón, simplemente fue una descripción de lo que es el mundo en realidad. Sin embargo, la muerte es la irrupción de la vida. Es decir, nosotros que somos cristianos ahora entendemos que la muerte es una irrupción de la vida, una consecuencia del juicio de Dios por causa de la desobediencia de la cabeza federal de la raza humana. ¿Quién es la cabeza federal de la raza humana? Adán. Adán pecó y todos los hijos de Adán nacen con esa naturaleza. Entonces, esta fue una advertencia del Creador a la criatura. No comas de este árbol porque el día que comas ciertamente morirás. Y Dios no miente, y eso fue lo que pasó. Entonces, ahora, debido a la naturaleza del hombre, el ser humano es un ser con una parte espiritual o una parte ontológica. Cuando digo ontológica me refiero a la parte almática, la parte del alma, ¿de acuerdo? Entonces el hombre no muere inmediatamente en la caída gracias a la misericordia de Dios. Pero la parte del hombre con la que podía tener contacto directo con el Creador, esa sí murió, el espíritu del hombre. Entonces por eso los descendientes de Adán nacen con el espíritu muerto, ¿de acuerdo? Solo les queda el alma y el cuerpo. Como consecuencia de esto, la muerte física es solo cuestión de tiempo. Obvio, al hombre entró el pecado, porque como Pablo dice, ¿no? Porque por un hombre entró el pecado al mundo, ¿no? Y porque uno pecó, entonces todos también pecaron, en el sentido de que heredaron la naturaleza de la cabeza federal de la raza humana, que es Adán. Entonces los versículos 4 y 5 son un tanto una apreciación infértil, en un sentido, si se aíslan del contexto. Son como el resultado de un análisis clínico de una enfermedad que a simple vista es terminal, ¿no? Es como cuando tú ya sabes que tienes una enfermedad mala y vas al doctor y te dice, efectivamente, sí la tienes. O sea, Salomón está haciendo una descripción. Pero hay una esperanza para los vivos, porque saben que algún día morirán. Eso es lo que Salomón dice. O sea, la esperanza de aquellos que están vivos, si son justos, es que saben que algún día van a morir. Sin embargo, no es tanto así tan simple que digamos. La frase
Pues un perro vivo es mejor que el león muerto. Recuerdo que estoy leyendo la Reina Valera contemporánea en este estudio. La frase un perro vivo es mejor que el león muerto del versículo 4 es un modismo o un hebraísmo de la época, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque un perro era considerado un animal inmundo, no era considerado una mascota, ¿de acuerdo? La comparación refleja el hecho de que es preferible incluso ser como un perro inmundo, pero estar vivo, que ser recordado con mucha honra, como si fueras un león, pero están muerto. Entonces Salomón dice, más vale perro vivo que león muerto. ¿Por qué? Porque el que está vivo, al menos aunque viva en una miseria, al menos tiene el disfrute de seguir existiendo. Pero el león, aunque haya sido el rey de la selva, entre comillas, muere, ya pues ya murió, ya no tiene ninguna ganancia. Entonces, los vivos saben que algún día morirán, pero al menos se consuelan con el hecho de que pueda que haya esperanza en el disfrute de las cosas. Para Salomón, el objetivo de Salomón, básicamente, si lo resumimos o lo sintetizamos como él lo sintetiza, es: como ya sabes que vas a morir, come, bebe y disfruta de todo lo que tengas, porque a la muerte donde vas, ahí termina todo. Nosotros los cristianos entendemos que no es así. Pero bueno, Salomón no tenía la revelación tal vez mesiánica, no lo sabemos, o de la resurrección, como lo estudiamos en el estudio pasado. Ahora, el versículo 6 es lógico y consecuente. Los muertos desde la perspectiva de Salomón se van y con ellos también se van sus pasiones. El versículo 6 dice bien claro, también mueren con ellos sus amores, sus odios, sus envidias. O sea, Salomón dice, claro, cuando uno se muere se lleva todo, sus amores, sus envidias, sus pasiones, todo. Y es que es lógico, pues, ¿no? Los muertos desde la perspectiva de Salomón se van y con ellos también sus pasiones. ¿Por qué? Porque no van a seguir sintiendo, si ya están muertos. O sea, no es novedad, pero bueno, es una observación que Salomón hizo. Salomón puede estar pensando en que los muertos entran en una especie de sueño y simplemente dejan de participar de los eventos que se dan debajo del sol. Ahora, esto es importante, ¿por qué? Porque los testigos de Jehová, que es una secta diabólica porque niega la divinidad de Cristo Jesús, basa sus enseñanzas en las conclusiones que saca Salomón. Las sacan fuera de contexto, obviamente. Para los testigos de Jehová, después de la muerte ya no hay nada. Tú te mueres y es la cesación del ser, dejas de existir. Y esto es un problema grave, porque no saben cómo interpretar la parábola del rico y Lázaro, por ejemplo, ¿no? Dicen que es una figura retórica, pero en realidad hay vida después de la muerte. Pero los testigos de Jehová dicen que no, ¿no? Entonces, bueno, es una doctrina diabólica, lo sabemos. Entonces, el asunto es que Salomón no es consciente del justo juicio divino venidero a toda la humanidad. Salomón parece no entender o saber que Dios va a juzgar a cada ser humano de manera individual. Aún no conoce la realidad de la resurrección de los muertos, a pesar de que en el libro de Job se vislumbra la resurrección futura. Salomón sintetiza su observación por los hechos, ¿ya? Que sus ojos ven, no por lo que su espíritu pueda percibir o por la revelación de Dios. Es decir, las conclusiones a las que Salomón está llegando, que hemos venido estudiando a lo largo de Eclesiastés, son conclusiones por la observación natural de las cosas que suceden, ¿no? No necesariamente por una revelación del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hablando de la resurrección, mira, retrocedamos. Job fue uno de los primeros libros que escribió Moisés, bueno, según algunos estudiosos, escribió Moisés, y es el libro más antiguo. Y sin embargo, leamos Job 19, del 25 al 27, dice: yo sé que mi Redentor vive, ¿ya? Y al fin se levantará sobre el polvo, hablando de la resurrección. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Esto es una alusión mesiánica impresionante. El libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, incluso antes de la ley, ¿no? Ya está hablando del Redentor que se va a levantar del polvo. Esto es interesante porque esto sí vislumbra una revelación espiritual en la vida de Job para poder escribir semejante maravilla, ¿no es cierto? Sin embargo, el asunto de la enseñanza de Jesús acerca del rico y Lázaro revelan un escenario que o bien devela lo que Salomón no sabía o enmarca enfáticamente lo que realmente sucede después de la muerte física de cada persona, ¿no es cierto? Definitivamente la observación de Salomón no contempla este escenario. Tal vez por eso, por falta de revelación, es que él tiene una presunción al respecto, o sea, una presunción fatalista, ¿no es cierto? Vamos a leer lo que dice en Isaías 26, 19. Dice, hablando de la resurrección. ¿Por qué? Porque estoy haciendo este hincapié porque Salomón dice, de una vez que mueres, cesa todo y no hay nada más. Entonces Salomón no podía entender que después de la muerte habían algunas cositas. Y también hay una resurrección. Isaías 26, 19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán.
Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Esto habla de la resurrección en el tiempo postrero. Daniel 12:2 también habla de la resurrección. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Interesante, ¿no? La misma Biblia, el Antiguo Testamento, está testificando de la resurrección que se va a dar o bien en el rapto con Cristo Jesús o después al final, para el juicio final, porque los muertos, los impíos también. El Apocalipsis dice, y los muertos, y vi el mar, y el mar, el Hades y el mar entregarán los muertos que había en ellos, y todos fueron presentados delante del trono blanco y fueron juzgados según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lado de fuego. La cosa es seria. Continuemos con Eclesiastés. Versículos 7 al 9 dice, vamos, disfruta tu pan con alegría. Esa es la perspectiva de Salomón. En vista de que vas a morir, te dice, vamos, disfruta tu pan con alegría y bebe tu vino con corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. Que sean siempre blancos tus vestidos, que nunca te falte perfume en la cabeza. Goza de la vida con tu amada, todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esta es tu parte en esta vida. Eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. Interesante, ¿no? Es una visión como diciendo, bueno, como vas a morir, o sea, no seas tonto, diviértete, ¿no? Entonces, en estos versículos, en otras palabras, debido a la imposibilidad de la incertidumbre de lo que pueda suceder, es mejor mostrar una buena actitud frente a lo que nos toca vivir. Estos consejos Salomón nos da como respuesta a la incomprensión que el hombre tiene respecto de los misterios, que es que Dios va a impartir justicia o castigo dependiendo de la administración que Dios mismo ha establecido. ¿Por qué? Porque cada obra que el hombre hace va a ser juzgada por Dios ahora, durante nuestra vida o al final al final de los tiempos de la humanidad, ¿no? Después del milenio. Entonces, sugerencias como estas son apropiadas para no ser tentados a tener cuestionamientos respecto de lo que Dios hace con nosotros y de cómo nos trata. Entonces, y esto debido a nuestra poca capacidad en no poder discernir el amor y el odio, como dice Salomón, o el bien y el mal, ¿no? O sea, nuestra vida, como está encerrada en el hedonismo, no discernimos entre el odio y el mal, y entre el amor y el bien, ¿no es cierto? Entonces, con esto, Salomón resume lo que ya ha dicho respecto a disfrutar la vida. O sea, las riquezas y las posesiones se obtienen del trabajo y en realidad son regalos de Dios, ¿no? En segundo lugar, solamente Dios da la capacidad para gozar de los frutos del trabajo, lo cual es verdad. O sea, Dios te da la capacidad para disfrutarlo. Y por último, la habilidad de disfrutar de las cosas depende de cuánto tú agrades al Todopoderoso, cuánto agrades a Dios. Entonces, así que la afirmación que el Señor ya ha aprobado tus obras, como traduce la Reina Valera, ¿no? El versículo 7, puede significar que tener los dones de Dios y la habilidad de disfrutar son la evidencia de la aprobación previa del Señor de que uno puede gozarlos. Si Él no hubiera dado su aprobación por medio de sus regalos, no podrías gozar de ellos. Esto es interesante, ¿no? Es un poco así como, digamos, un poco incierto, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad, si una persona está queriendo disfrutar de la vida y no puede disfrutar la vida o por una enfermedad o una calamidad, entonces ¿cómo puede decir entonces yo disfruto de mi enfermedad? No tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Pero Salomón tiene una apreciación así, ¿no? Desde este punto. Ahora, miren cómo traduce la nueva traducción viviente estos versículos del 7 al 9. Dice, así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Así, simple. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de la vida que Dios te ha dado debajo del sol. La esposa que Dios te da es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal, ¿no? Esta es la nueva traducción viviente, es una paráfrasis de estos versículos. Entonces, una vida conformada bajo los preceptos de la ley de Dios conlleva a la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Pero de allí a pretender que a pesar de permitir cierta impiedad en nuestra propia vida y esperar que la bendición de Dios igualmente nos alcance, sería burlarse de la santidad, ¿no?, a la que el hombre ha sido llamado desde que Dios intentó comunicarse y revelarse al hombre. Ahora, Dios es bueno, ¿no?, pero resiste a los soberbios. Es decir, yo puedo tener toda la potestad de disfrutar de todos mis bienes, ¿no?, y de vivir justamente en justicia, ¿no?, procurar vivir justamente, sabiamente, en el temor de Dios, ¿ya? Pero si yo permito cierta liviandad,
y empiezo a permitir que el pecado empiece a entrar en mi vida, pues no puedo reclamar nada y no puedo decirle a Dios, Dios, ¿por qué no me bendices? ¿No es cierto? Entonces es un sentido así como, o sea, puedes vivir y disfrutar de todo lo que tienes, no te arriesgues, no hagas del mal. Y si algo sucede malo, entonces no te quejes. ¿Por qué? Porque justo está sucediendo algo malo porque tú permitiste que suceda o hiciste ciertas cosas que vinieron y devocaron en que tú simplemente experimentes tribulación. Por Dios no, por tu propia culpa. ¿De acuerdo? Continuamos, el versículo 10. Lo puse separado porque aquí hice un pequeño énfasis que es interesante notarlo. Dice el versículo 10 del capítulo 9 de Eclesiastés. Todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, a donde vas, no hay obras, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Interesante, ¿no? O sea, Salomón está diciendo, todo lo que te venga a la mano, todo lo que te venga a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro, es decir, en el cementerio, ¿no es cierto? A donde vas, no hay ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Salomón también nos exhorta a trabajar diligentemente. La frase, todo lo que te viniera a la mano para hacer, significa lo que estés en capacidad de hacer, ¿no es cierto? Básicamente, o sea, si tú puedes hacer algo porque tienes la capacidad para hacerlo, hazlo, ¿no? Según tus fuerzas, porque ya llegando a la muerte, al sepulcro, ya no vas a poder lograr nada. ¿Es una revelación? No, es simplemente una descripción de la naturaleza de la caída del pecado del hombre, básicamente, ¿no? Es decir, no me puedo afanar después de la muerte, ¿no? Es imposible, ya estoy muerto. ¿No es cierto? Entonces Salomón dice, mientras estés vivo, todo lo que te venga a la mano, hazlo según tu fuerza, según tu capacidad. Pero aquí hay que preguntarnos algo, porque Salomón dice todo, ¿no es cierto? Entonces yo pregunto, ¿qué es todo? ¿Los cristianos podemos hacer todo? ¿Tenemos autorización para hacerlo todo? ¿Qué hay de la voluntad de Dios? ¿Qué hay ese todo versus la voluntad de Dios? Desde el punto de vista laboral pudiera tener justificación, o sea, yo puedo intentar cualquier tipo de trabajo para ganar dinero, etcétera de cosas, pero el asunto es que parece que Salomón no se refiere al trabajo exclusivamente. Pareciera que tiene en mente que mientras tengamos oportunidad de poder hacer algo en nuestra corta y vana vida, ¿no? Es mejor no quedarnos con las ganas de al menos experimentar y no reprimirnos de los afanes que están a nuestro alcance. Ahora, muchos cristianos toman este versículo como una utilización para lidiar con el pecado, ¿no? Y esto es completamente una equivocación. Es comprensible, sí, pero es una equivocación. Porque hay cristianos que están con un pie aquí y el otro pie allá y sienten esa vocecita del Espíritu Santo que le dice, no hagas esto, no hagas aquello, pero ellos dicen, no, pero todo lo que viene, yo lo puedo hacer porque la Biblia lo dice. Entonces, ¿qué es ese todo? ¿No es cierto? O sea, tomando este versículo de manera sabia, podríamos entenderlo en el contexto de hacer lo que podamos según las oportunidades que Dios nos da para superarnos, trabajar mejor, ser mejores personas, ayudar a cuantos podamos, servir al Señor de corazón, etc. ¿No es cierto? Pero en la línea de pensamiento de Salomón y conectando este versículo con los anteriores, él sugiere que hagamos todo cuanto está a nuestro alcance, porque al final, cuando muramos, ya no vamos a poder hacer nada. Por eso dice, disfruta, come, bebe, tengo una buena vida, tengo una buena apariencia. Pero aquí falta una palabrita, mesura, ¿no es cierto? Nosotros los cristianos, Pablo dice bien claro, todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿no es cierto? O sea, yo puedo como cristiano hacer todas las cosas que no me condenen, ¿no? Pero no todo es de testimonio. Les cuento rapidito, tuve la oportunidad de estar en el 2015 en Alemania para hacer unos conciertos en unas iglesias allá y llegamos a la iglesia y a una de las iglesias que fuimos y tocamos la puerta y nos abrió un señor que desde que abrió la puerta tenía un olor a tabaco, a cigarro, pero así, yo no fumo, pero bueno, olía fuerte, entonces yo me quedé así como, qué bravo. Entonces entramos y me dijo así, bueno, ¿sabes qué? Pues pueden poner sus cosas acá. Sí, hemos venido a hacer prueba de sonido, hemos venido a instalar nuestras cosas para el concierto dentro de unas 3 horas que va a empezar aquí. Ah, ya, genial, entren, todo, bacán. Y él nos enseñó las cosas, nos enseñó las instalaciones, nos presentó al sonidista y todo. Y entonces al final de que nosotros instalamos todas las cosas, él estaba ahí mirándonos de lejos, entonces ya al final se acerca y nos dice, ¿alguna cosa más que necesiten? Entonces yo le digo, no, muchas gracias, ya, cualquier cosa me avisan, yo soy el pastor de la iglesia. Y se fue. Y César Gervasi y Carlos Roncal y yo nos quedamos mirando así, wow, él era el pastor de la iglesia y tenía un olor a tabaco, pero bastante fuerte.
Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, este pastor fuma. Bueno, sí, es que ya es una cuestión cultural. Hay muchos cristianos que entran en crisis por el cigarro y el alcohol. No, que no puede tomar, que no puede fumar, que sí puede tomar, que sí puede fumar. Pero es una cuestión cultural. Hay cosas que son culturales, ¿de acuerdo? Que no hay, o sea, la Biblia no tiene una prescripción para eso, ¿de acuerdo? O sea, pero no significa tampoco que uno va a estar emborrachándose. Pablo dice, no se embriaguéis con vino, pero no dice no tomes. Y es más, a Santiago le aconseja que por enfermedades tome vino. Pero del cigarro, por ejemplo, los estudiosos grandes del siglo XVIII, XIX, estudiaban su Biblia con pipa en mano, fumando, ¿no es cierto? Spurgeon, etcétera, de gente. Y no era una condición de pecado, pero a veces se magnifican las cosas y el legalismo entra. Sin embargo, el consejo sería, si es piedra de tropiezo para otra mano, mejor no lo hagas. O hazlo a solas cuando tú estás solo, ¿no? Pero para que no te sientas como un hipócrita, mejor toma una decisión, ¿no? Entonces mejor no hago algo que estoy haciendo en secreto para no ofender a alguien. Son simplemente consejos prácticos. Entonces, hablando de todo, lo que te venga a tus manos para hacer algo según tus fuerzas. Entonces, es interesante verlo de este punto de vista. ¿De acuerdo? La mesura es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque aunque nosotros podemos hacerlo todo, ¿no? Respecto a la sangre, por ejemplo. No, que sí se come sangre, que no se come sangre, ¿no? Y etcétera de cosas, ¿no? Pero en realidad hay algo es importante, ¿no? O sea, la ley del amor. ¿No es cierto? Si yo veo que mi hermano es tropiezo, entonces no lo hago delante de él y se acabó. Continuamos, versículo 11 al 12 del capítulo 9 de Eclesiastés dice, volví la mirada y vi bajo el sol, que no son los más veloces los que ganan la carrera, ni son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que los sabios no tienen que comer y que quien es inteligente no es necesariamente rico y que quien tiene conocimiento no siempre es favorecido. Todos ellos en su momento tienen su momento y su ocasión. Es un poco difícil leer la Reina Valera contemporánea porque estoy acostumbrado a la Reina Valera en el 60, pero bueno. Versículo 12. A decir verdad, nosotros los mortales no sabemos cuándo nos llegará la hora. Somos como los peces cuando caen en la red artera, o como las aves cuando caen en la trampa. Cuando un mal momento nos sobreviene, quedamos atrapados. Entonces, en este versículo 11 se describe como básicamente 5 clases de hombres, ¿de acuerdo? El hecho es de que la sabiduría está sujeta a la incertidumbre de estos hombres porque ellos no conocen el futuro. Entonces, ellos no siempre logran el éxito completamente porque no conocen el futuro, ¿de acuerdo? Sin embargo, los tres últimos, como por ejemplo el sabio, los inteligentes y los elocuentes, o sea, los que tienen conocimiento, estos tres no siempre obtienen fácilmente lo que persiguen, ¿no? En otras palabras, no obtienen el pan de manera tan fácil, ¿no? Ni se hacen ricos rápidamente, ¿no? Ni adquieren gran reputación necesariamente, aunque tienen sabiduría, ¿no? Son gente de éxito y son inteligentes con conocimiento y son sabios. Entonces, la razón de sus fracasos es que todos los hombres pueden ser víctimas de tiempos adversos, es decir, difíciles e impredecibles. Y esto es normal. El cristiano a veces padece por el pecado de otro. Estás caminando por la calle y vienen y te asaltan y te roban el celular o le roban la cartera. Entonces, ¿qué pasó? Dios no te protegió, sus ángeles estaban jugando casinos y por eso te robaron a ti porque los ángeles se quedaron dormidos. ¿Qué pasó? Sufrimos las consecuencias del pecado de los seres humanos. Hay un ladrón que es un pecador que ese momento te robó porque es el pecado de él y ese pecado te está afectando a ti. ¿Qué significa? ¿Que Dios no te cuida? Sí, Dios te está protegiendo porque de repente ese ladrón tenía las ganas de dispararte, pero un ángel se interpuso y por eso no te disparó, solamente te robó. ¿No es cierto? Entonces, hay calamidades que suceden, sí suceden calamidades, pero no significa que Dios no nos cuide, ¿de acuerdo? Entonces, la razón de los fracasos es que los hombres pueden ser víctimas de tiempos adversos, difíciles e impredecibles. Ningún hombre puede predecir lo que puede suceder respecto a los tiempos de la tribulación y o a la hora de la muerte. Como eso no podemos prevenirlo, entonces tenemos que andar simplemente con humildad bajo el temor de Dios. Este análisis es relativamente cierto desde la perspectiva de que hay muchos veloces, muchos fuertes, muchos sabios, muchos inteligentes y muchos conocedores que no temen a Dios y en cualquier momento les puede alcanzar la impiedad y como consecuencia no logran lo que se han propuesto. ¿Por qué? Porque Salomón también dice, como le pasa al impío, le pasa al justo. El problema es que cuando el impío le roban el celular, va a maldecir, va a decir improperios y nada más. En cambio, cuando al justo le roban el celular, el justo dice, Señor, gracias porque no me pasó nada más. ¿No es cierto? Hay una diferencia en la evaluación de las circunstancias. Y esto es lo importante al menos para nosotros los cristianos. Entonces, el versículo 12 dice,
A decir de verdad, nosotros los mortales no sabemos cuándo nos llegará la hora. Somos como los peces del mar, ¿no? Que caen en la red artera y como las aves cuando caen en una trampa, cuando un mal momento nos sobreviene, quedamos todos atrapados. Pero para contestarle o para responder o como para poner en contexto estas palabras de Salomón, yo quisiera que el mismo Señor le responda. En Lucas 12, del versículo 4 hasta el versículo 7, ¿ya? En Lucas 12, del versículo 4 hasta el versículo 7, miren lo que dice. Mas os digo, amigos míos, está hablando de Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, es decir, a Dios. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, el cuidado de Dios es intrínsecamente específico, exacto. Entonces, el asunto proporcional a la actitud voluntaria de mostrar obediencia y sumisión al Señor y su palabra es muy importante. Es decir, yo tengo que vivir una vida propiamente dicha, propiamente obediente para no esperar muchas calamidades. Y si suceden, debo buscar el entendimiento de por qué suceden. Y aunque mantengamos estos elementos, ¿no es cierto?, de la obediencia y la sumisión en nuestra vida cristiana, esto no implica que la dificultad toque nuestra puerta. ¿De acuerdo? No implica que la dificultad toque nuestra puerta. Sin embargo, los resultados de experimentar estas circunstancias son beneficiosos porque el Espíritu Santo nos revelará si hubo algo que hicimos mal, o si dejamos de hacer algo que debimos hacer, o si simplemente pasamos por alto la voluntad de Dios. El Señor siempre está tratando de comunicarse con nosotros y cuando estamos ensimismados con algo que capta toda nuestra atención, Él permite cierta dificultad para que hagamos un alto y le podamos escuchar. Dios siempre está queriendo decirnos algo. Y a veces uno está caminando y dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me sucedió esto otro? Y es que, hermanos, Dios está llamando tu atención, pero como tú estás ensimismado en algo, en algún problema, en decisiones laborales, en decisiones sentimentales, en lo que fuera que sea, como uno está así prácticamente envuelto en eso, Dios te está hablando, pero tú no lo escuchas porque estás puesto toda tu concentración ahí. Entonces Dios permite algo que te pase y tú dices, ¡au! Y en ese momento reflexionas y entonces cuando tú entras en comunión con Dios, el Señor te responde. Está pasando esto y quiero sacar esto de ti. Por eso estoy permitiendo esta tribulación. Y esto es algo bueno porque tenemos que discernir que Dios nos está cuidando. Si leemos, por ejemplo, Job 33, que es, digamos, yo no puedo decir que él es el padre del sufrimiento, pero bueno, sí sufrió bastante, más que muchos, ¿no es cierto? Podemos entender algo bien interesante. Y querido, voy a leerles rápidamente esa sección porque es un poquito larga. Son 2 secciones del capítulo 33 de Job, cuando Eliú ya está redarguyendo a Job, para que podamos entender la perspectiva de Job en medio del sufrimiento y también la perspectiva de Eliú, cómo es que él habla acerca de algunas cosas en el trato de Dios con los hombres. Job 33, les recomiendo que agarren su Biblia o busquen ahí también ustedes. 33 del 14 al 22 dice, sin embargo, en 1 o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Esta es la manera en la que Dios llama la atención muchas veces. Ahora saltamos del versículo 26 al 30 de Job capítulo 33. Dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, o sea, Dios mira sobre los hombres. Y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, no me he aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí, todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Es un entendimiento muy simple.
el cristiano a veces sufre y padece porque Dios está llamando la atención. Es decir, está queriendo captar tu atención. Está diciéndote, quiero hablar contigo, quiero pasar un tiempo contigo, quiero explicarte algunas cosas. Y por eso a veces Dios permite la tribulación, una enfermedad, qué sé yo, no sé. Entonces Dios permite la aflicción para nuestro beneficio. Esto es algo que podemos, de lo que no podemos eludir, ¿no? Es algo que no podemos escapar, ¿no? O sea, no podemos eludir la aflicción porque a veces Dios la usa. Su amor está comprometido con nosotros en toda nuestra vida. Es importante esto. Entonces, continuamos, hermanos, para que no nos gane el tiempo. Desde el versículo 13 al versículo 16 de Eclesiastés 9 dice: También he visto bajo el sol algo que encierra una gran sabiduría. Un rey muy poderoso lanzó un ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por muy pocos hombres. Le puso sitio y levantó contra ella grandes baluartes. Allí dentro se encontraba un hombre pobre, pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad. Pero nadie se acordó de ese hombre pobre. Entonces me dije, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se preste atención a sus consejos. Entonces, esta porción puede que no sea necesariamente una historia real, sino una ficción que hizo Salomón, ¿no? Algo como que es para relatar una ficción y para enseñar o plasmar una enseñanza, digamos. Entonces, algunos comentaristas dicen que esta es una ilustración como un ejemplo que, para dejar ver lo que el hombre sabio pudo haber hecho y salvado a la ciudad, ¿no? Si le hubieran hecho caso o si se hubieran acordado de él o si le hubieran prestado atención. Pero como no lo hicieron, la ciudad se perdió porque la conquistó este rey, ¿no es cierto? Entonces, por un lado se trata de la ingratitud de parte de los ciudadanos de esa pequeña ciudad conquistada y por otro lado de la necesidad de no confiar en ese hombre que aún siendo sabio no los pudo salvar porque no le prestaron atención. Entonces, posiblemente la intención de Salomón apunte en este segundo sentido. Por más sabio que haya sido esa persona, por el hecho de ser pobre, tal vez por eso no le prestaron atención. Interesante. Esto sucede a menudo en diferentes áreas de la sociedad. Hay personas sabias, pero de condiciones financieras no favorables y por eso son menospreciadas, ¿no? Es interesante verlo desde esta perspectiva. Salomón concluye que aún así la sabiduría puede más que el poder económico o poder militar. Pero eso no es garantía de que se le preste atención a una persona, porque una persona puede tener mucha sabiduría, pero como no tiene dinero, no tiene capacidad financiera o no representa socialmente hablando, ser empoderado, entonces la gente no le hace caso, por más sabio que sea. Entonces, lo que llama la atención, ya, es que es una narración, lo que llama la atención de esta narración es que Salomón dice de este caso en el versículo 13 que esta situación encierra gran sabiduría. Interesante. Entonces, no podemos predecir qué hay en la mente de Salomón para decir que en este caso hay gran sabiduría, porque él dice, ¿no? He visto que hay gran sabiduría en esto. Entonces, es algo muy difícil de entender, ¿no? Es lo que yo pudiera llamar la conveniencia por sobre lo apropiado, no lo sé, de alguna manera, ¿no? Entonces, para poder tener una luz, por ejemplo, la nueva traducción viviente la traduce así: hay otro aspecto de la sabiduría que me quedó grabado al observar cómo funciona el mundo, ¿no? O sea, como que la nueva traducción viviente le da un contexto un poquito más entendible, ¿no? La idea es que este otro lado de la sabiduría con la que él observó este escenario le llamó mucho la atención. O sea, en otras palabras, nadie en la ciudad conquistada hizo caso al sabio que advirtió la conquista. Este sería más o menos el resumen de estos versículos. Versículos 17 y 18, con eso ya estamos llegando al final, miren, mis hermanos. Dice, versículo 17 dice, capítulo 9 de Eclesiastés: es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de los necios. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque un solo error destruye muchas cosas buenas. Ahora, comparemos para entender esto con la nueva traducción viviente, que dice: es mejor oír palabras suaves de una persona sabia que los gritos de un rey necio. Es mejor tener sabiduría que armas de guerra, pero un solo pecador puede destruir muchas cosas buenas. Entonces, nuevamente Salomón propone, ¿no?, lo bueno por sobre lo mejor. En el versículo 17, que hemos leído ahorita, ¿no?, aunque el rey grite para determinar su voluntad, el sabio no necesita gritar para ser comprendido. ¿Por qué? Porque es bien simple. Ser cordiales es mejor que ser impositivos, aunque uno esté en un puesto de autoridad. Conozco personas que, porque son autoridad, se la pasan gritando toda la vida a sus empleados, ¿no? Y he conocido pastores que paran gritando a la gente, ¿no?, y ordenándoles como si fueran gerentes. Y esto es una tristeza, ¿no?, porque la autoridad no se
evidencia o no se garantiza por medio del volumen de tu voz, ¿no es cierto? O sea, cuando una persona está puesta en autoridad es porque ha comprendido la sumisión, ¿no? Sin embargo, hay personas que, neófitamente hablando, ¿no? Son neófitos y son puestos en autoridad prematuramente y de repente se confunden, ¿no? Y piensan que porque ahora son autoridad pueden gritarle a todo el mundo, pero no necesariamente es así. Entonces es una equivocación pensar que porque uno está en autoridad ya puede gritar, o por gritar se va a hacer entender mejor. Y esto no, Salomón acierta aquí cuando dice, es mejor escuchar las palabras de un sabio mansamente que un rey que está gritando a cada rato. En ese sentido, no hay que confundir la autoridad con el volumen de la voz, ¿no? Veo predicadores en las redes que se la pasan gritando como si no tuvieran micrófono. Yo siempre he dado esta pregunta, ¿no? Es una pregunta irónica, ¿no? Yo digo, ¿para qué grita si tiene micrófono? O sea, se la pasan gritando con el micrófono encima. O sea, aparte que tiene micrófono, gritan. Entonces yo digo, ¿qué sentido tiene? ¿No? Pero bueno, ya es más un espectáculo que una enseñanza. Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque cuando uno está gritando, no solamente está levantando el volumen, sino está queriendo ser impositivo. Una personalidad impositiva es rechazada de cajón por aquellos que están escuchándole. Siempre va a suceder así. Por eso Salomón concluye que la sabiduría es mejor que las armas y la fuerza, aunque también advierte que si algún error se interpone, aunque sea por medio de una sola persona, las cosas buenas y los logros se pueden arruinar. Y es verdad. Muchas veces nosotros estamos, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando iban a conquistar una ciudad y una persona codició un manto babilónico, un lingote de oro y toda la cuestión, y en la segunda guerra, en la guerra siguiente perdieron la guerra, y Josué dijo, ¿por qué nos ha pasado esto? Y el Señor dijo, hay pecado en tu pueblo. Echaron las suertes y la suerte cayó sobre esta persona y murieron toda la familia de él. ¿Por qué? Porque Dios dijo, no toques nada de sus bienes, y esta persona codició y agarró cosas. Entonces el pecado de uno estorbó la conquista de otra ciudad en el pueblo de Israel, y a veces pasa así, ¿no? A veces pasa así. Y es interesante, Salomón quería reflejar esto. Entonces, este aspecto lo podemos comparar con algunas situaciones de la vida cotidiana. Hay jefes, gerentes, esposos, como ya dije, ¿no? Incluso pastores, que en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que creen que gritando serán mejor escuchados y obedecidos. Contrariamente, mostrar, por otro lado, mansedumbre y proponer las ideas de manera sabia y calmada es mucho mejor, ¿no es cierto? O sea, es mejor hacerte entender de manera calmada que gritando, ¿no es cierto? A veces el temperamento nos gana. Queremos ser impetuosos porque sabemos que tenemos la razón, ¿no? Pero hay un proverbio que dice, honrales al hombre, pasar por alto la ofensa. En ese sentido, es mejor no gritar, porque cuando uno grita, no solamente es el volumen de la voz, sino que quiere ser impositivo, quiere que se te haga caso porque tú crees que tienes razón, ¿no es cierto? Entonces, en una disputa siempre hay ambas partes que hay que escuchar. Aunque tú no tengas la razón, aunque tú tengas la razón, aunque tú no tengas la razón y aunque tú tengas la razón, es mejor no gritar. Como dice, la blanda respuesta calma la ira, ¿no es cierto? Entonces depende de la situación. Una sola persona puede arruinar mucho si se deja llevar por su temperamento, porque un error de su parte puede destruir mucho. Es decir, un poco de necedad que se pueda permitir en una actitud puede destruir el gran valor de la sabiduría que puedas tener, ¿no es cierto? O sea, pues la gente te puede ver como una persona muy sabia, pero si dijiste algo fuera de contexto, fuera de tono, entonces todo lo sabio que aparentaba ser para otros se cayó. Tú mismo derribaste el castillo de naipes. ¿Por qué? Porque una pequeña locura, como dice también Salomón, la mosca echa a perder el perfume del perfumista, ¿no? Entonces es así, esto no puede suceder. Entonces quiero cerrar este estudio, hermanos, con la regla de oro, porque básicamente estamos hablando aquí del comportamiento, ¿no es cierto? Y en Lucas capítulo 6, ¿no? El Señor nos habla básicamente de algo bien interesante que nosotros los cristianos tenemos que tener bien metido en la cabeza, ¿no? Dice capítulo 6 de Lucas, de versículo 31 al 36, dice, traten a los demás como ustedes quieren ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman. Y si ustedes tratan bien solo a quienes los tratan bien a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen lo mismo. Si prestan algo a aquellos de quienes ustedes esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores se prestan unos a otros para recibir otro tanto. Versículo 35. Ustedes deben amar a sus enemigos, hacer el bien y dar prestado, sin esperar nada a cambio. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo. Y esto es importante lo que dijo Jesús.
porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados. Y está Jesús aquí hablando del Padre. Cuando dice, porque Él es benigno con los ingratos y con los malvados, está hablando del Padre. Y por último, el versículo 36 dice, por lo tanto, sean compasivos, como también vuestro Padre es compasivo. Y hay una observación aquí en este contexto que Jesús está hablando. Él dice, porque Él, es decir, el Padre, es benigno con los ingratos y con los malvados. Y es algo como para observar, ¿no? Observar no solamente mirar, sino observar y asimilar. Si Dios es benigno con los malvados, ¿por qué yo no puedo serlo? ¿Por qué yo no puedo soportar a las personas que hacen mal? A las autoridades que hacen mal. O sea, de repente no puedo protestar y no estar de acuerdo, pero eso me puede llevar a mí a usar las redes para criticar a estas personas. Si Dios es bueno con ellos, que son malvados, ingratos, y Dios dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y también dice, sed misericordiosos, como estudiamos en el estudio pasado. Ser misericordioso a veces se ha cambiado el contexto y creemos que ser misericordioso es mostrar misericordia solamente por los pobres y nada más, pero no es así. Yo tengo que mostrar misericordia hasta por los más potentados, ¿no es cierto? Por así decirlo, se me vienen figuras, ¿no? El Bezos de Amazon o el Gates de Windows son remultimillonarios, pero yo debo sentir misericordia por ellos, porque si no han lavado sus pecados en la sangre del Cordero, sus millones en el infierno no les van a servir absolutamente para nada. Y sus almas se van a perder en el infierno. Así de dramática es la cosa. Entonces por eso nosotros somos llamados a orar por nuestras autoridades, orar por los quienes nos gobiernan, aunque no estemos de acuerdo. ¿Saben qué? No es nuestra competencia. Nosotros no somos parte de este mundo. Sí, tenemos un corazón patriótico, es verdad, eso es innegable. Tenemos nuestro corazoncito peruano, pero no somos de esta patria, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que hermanos, dejémonos de temores, de miedo, de especulaciones, aceptemos con responsabilidad lo que Dios ha permitido que suceda en nuestra patria y asimilemos de buena gana lo que el Señor está proponiendo al menos, o está permitiendo, ¿no? Y qué curso de acción va a tomar la iglesia de aquí en adelante, ¿no? Porque no solamente es el gobierno, también es la pandemia que ha movido un poco la alfombra a la iglesia que ha estado muy acomodada. Hermanos, los quiero dejar con esto, permítame hacer una oración para cerrar el estudio, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por este estudio, por esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, porque siempre nos da luz, Señor. Te pedimos que tú nos redargullas, Señor, en aquellas cosas que tú sabes que nosotros estamos haciendo que no te agradan. Muchas veces podemos estar tan concentrados en algo, Señor, que dejamos de lado tu voluntad por querer hacer la nuestra. Y ahí está el problema, Señor, porque no es que tú nos prohíbas hacer nuestra voluntad, sino que tú quieres que hagamos tu voluntad conjuntamente con la nuestra. Tú no eres un Dios que nos anulas, nos borras. Tú eres un Dios que te gusta caminar con nosotros de la mano. Te gusta construir con nosotros de la mano, Señor. Por eso tú dices bien claro que tú concederás todas las peticiones de nuestro corazón. Y Señor, gracias por este tiempo de meditación, de estudio, Señor, de tu palabra. Te pedimos que baje a nuestro corazón, que no solamente se quede en nuestra mente. Y Padre, bendecimos a nuestro país, oramos por nuestras autoridades, que tú las bendigas, Señor, las que han sido electas, Señor Jesús. Hay un montón de personas que tienen dudosa reputación, pero aún así sabemos que donde abunde el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Y te agradecemos, Señor, por todo lo que está pasando, aunque irónicamente hablando pueda ser contradictorio, pero aún así, Señor, te agradecemos, Padre Santo. Gracias por este tiempo, en el precioso nombre de Jesús lo hemos aprovechado, Señor. Amén.